Hola, hoy estamos verdaderamente de gala con los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos y que nos regalan su tiempo. Es un honor para mí presentar aquí a mi lado izquierdo al doctor José Elías Romero Apis, cuya trayectoria, no solo de abogado, sino como de servidor público, es inmejorable. Don Pepe, a pesar de que ha ocupado cargos muy importantes dentro del gobierno federal y concretamente dentro del derecho penal, ha sido su procurador de la ciudad y de la república. Es un hombre pensante, es un abogado brillante que permite que los abogados estemos siempre interactuando con sus ideas. Tocayo, Pepe, querido, muchas gracias por estar aquí hoy, regalarnos tu tiempo y sobre todo regalarnos tus pensamientos y tus ideas. Por el otro lado, presento a mi admirado y querido doctor Gabriel Regino, el Tigre, por su apodo natural, que es un hombre de ciencia, un académico pensante, un abogado brillante y un ser humano destacado. Eso pondré yo en los currículos de ambos, ¿no? Y ellos, sin miramiento alguno, cuando les platiqué la inquietud de charlar a través de este medio con ustedes que nos siguen, pues no dudaron ni un minuto en aceptarlo. No dudaron un minuto en aceptarlo porque son hombres conscientes y participativos de la problemática. Decíamos en el corte, y decíamos con razón, basta de tener los brazos cruzados. Y en este basta de tener los brazos cruzados viene un grito, amigos, con un fenómeno que me impactó no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista criminológico. Encontramos un rancho que parece ser un verdadero campo de exterminio, donde se adiestraba, bajo los métodos que vamos a platicar, a personas, a jóvenes, para dedicarse al sicarismo y al narcotráfico. ¿Qué caray por este grupo? ¿Qué caray por esta autoridad? Pero ¿qué caray por esta sociedad que lo dejamos pasar? Pepe, ¿cómo ves que afecte esto en medio de una lucha contra la delincuencia organizada que después de un letargo de 6 años estamos volviendo a retomar? ¿Qué nos pasó? ¿Nos rompe el tobillo? Antes que nada, muchas gracias por esta invitación que mucho me honra. Gracias. Nuestra amistad nos une desde hace tiempo, pero además el respeto profesional que se te tiene como abogado, el respeto como filántropo, el respeto como líder de la abogacía. ¿Qué nos sucede? Te preguntas, José Luis. Y es una pregunta que nos hacemos los mexicanos. ¿Qué está mal en México en este tipo de temas? Pareciera a primera vista que están mal algunas instituciones, que están mal las fiscalías, o que están mal los tribunales, o que están mal las policías. Ojalá así estuviéramos y ojalá ese fuera el tamaño de nuestra enfermedad. Pero pareciera que está mal algo adicional. Pareciera que estamos en una metástasis. Pareciera que está mal también algo en la sociedad. Me preocupa que algo esté mal en los jóvenes. Me preocupa que muchos jóvenes mexicanos hoy prefirieran ser líderes de cartel que ministros de la Suprema Corte. Que hoy prefirieran adiestrarse en un rancho de criminalidad que en una universidad profesional. Es decir, eso es lo que me preocuparía, que ya no tuvieran incentivos para obtener un título profesional, pasar 20 años por lograrlo y después supieran que al obtenerlo tendrían que empezar a buscar un trabajo. Con motivo de lo que mencionas y para efectos de causar polémica, ¿quieren adiestrarse o los hacen, los engañan, los llevan, los envician y los obligan? Gabriel Regino, desde el punto de vista de un hombre que ha vivido el tema policial y el tema criminológico, ¿qué opinas?
estamos cediendo ese espacio porque la educación no es suficiente, porque las oportunidades no son suficientes, porque la autoridad no actúa, o porque se van a adiestrar conscientes, o porque los obligan. ¿Dónde estamos, Gabriel? Gracias, jefe Nazar, gracias, jefe Romero, porque también para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, y es Gabriel. una pregunta, un planteamiento muy interesante, porque voy a retomar lo que dijo el doctor Romero Apis sobre la metástasis. Podríamos hablar de una metástasis social, una metástasis juvenil, pero creo que tenemos que dar respuesta a esta pregunta tan importante que hace jefe Nazar. A ver, hay un joven, hay jóvenes, hay una juventud, en entornos donde, bien lo decía el doctor Romero, puedes ser ministro, bien lo dice el jefe Nazar, puedes tener opciones. Ok, esto nos lleva a necesariamente un análisis estructural desde la sociología, la criminología y la filosofía. No voy a generar que el auditorio se duerma, aunque lo pueden escuchar este podcast o esta retransmisión en las noches de insomnio. Pero quiero dejar solamente en esta primera participación estos puntos establecidos. Número 1. ¿Qué estructura social es la que tenemos en México en cuanto a lo aspiracional, lo condicional y el referente de lo que es posible? Me explico rápidamente. México es un país emergente. Así nos dicen elegantemente a los países que no pertenecemos al centro, que somos periféricos. Lo que es el centro es Europa continental, es Estados Unidos, es China, Japón y Corea del Sur. México, al igual que una gran cantidad de países, no pintamos en la toma de decisiones estratégicas a nivel geopolítico. ¿Qué tiene que ver lo geopolítico? Lo siguiente. Nuestros modelos de vida dejaron de ser el modelo de vida familiar que algunos conocimos, de la célula del matrimonio, los hijos, la educación, los valores, para empezar a entender y comprender que afuera del mundo hay más cosas aspiracionales, como pueden ser un celular, como puede ser una camioneta, una marca. Y en esto, nada más para terminar este cierre, es algo que Walter Benjamin y Theodor Adorno, uno de los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, de la Escuela Crítica de Frankfurt, advirtieron cuando de Frankfurt tuvieron que huir del régimen nazi para irse a Estados Unidos y darse cuenta que lo que ellos estaban criticando existía. Se dieron cuenta que existía Walt Disney. Entonces dijeron, ay, aquí es una sociedad aspiracional. Sí. ¿Qué tenemos hoy en día en nuestra estructura, en ese problema de la juventud? Una sociedad aspiracional, como primer punto. Gran punto. Una sociedad aspiracional, Pepe querido, que yo diría, está obligada, está provocada a caer en eso, tanto por los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso que se muestra aspiracionalmente. Yo quiero ser como este, que tiene un carro de X marca, último modelo, rojo y increíble, o quiero ser como este que se pone una R15 enfrente y mata. ¿Es eso lo que nos está motivando? ¿Es eso lo que nos está llegando al comportamiento? ¿O es la frustración de no lograr estas aspiraciones a las que refiere Gabriel? ¿Dónde estamos? Y la pregunta es concreta, independientemente de tu respuesta. Pepe, ¿cómo lo rompemos? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como organización jurídica, como abogados, como mexicanos? ¿Qué tenemos que hacer ante este fracaso evidente? Esa pregunta es la gran pregunta que esta década tenemos que hacernos los mexicanos. Y qué bueno que la planteas, José Luis. ¿Qué tenemos que hacer? Quizá pudiéramos empezar a darnos una respuesta por desmenuzar qué es lo que no tenemos que hacer. Nos queda en claro que estas juventudes que optan por el mal camino, por las razones que queramos,
el lujo, la ambición, el trabajo fácil, el inspirar temor en sus comunidades, el ser no temidos, respetados, ese tipo de cuestiones. Pero nos queda en claro algo, que son muchachos que no le temen a la ley, que no le temen a la autoridad. Vamos a decirlo claramente, José Luis y Gabriel, que no le temen a la muerte. Mucho menos nos van a temer a nosotros, los hombres de ley. Entonces, quizá eso no es la solución. Quizá la solución vaya por algún lugar donde no hemos encontrado todavía la respuesta. Nos queda en claro, sí, algo que vimos hace 50 años. Y no sé si pueda yo mencionarlo. Sí, claro, todo lo que quieras. Hace 50 años leímos las novelas de Mario Puzo sobre El Padrino y vimos sus películas dirigidas por Francis Ford Coppola. En las películas del Padrino, a diferencia de las películas de Los Intocables, sucede esta metamorfosis. En Los Intocables pelean la ley contra el crimen. En El Padrino ya no existe la lucha de la ley, ya no existen los policías, ya no existen los tribunales. Es un pleito entre carteles, entre unos carteles versus otros carteles. No hay en las 2 o 3 películas ningún artista que la haga de policía destacado. Todos son criminales. Pero además algo sucede. El público, los espectadores, tomamos nuestro partido y tomamos nuestros criminales favoritos, los que nos caen bien y queremos que ganen, y los que nos caen mal y queremos que pierdan. Es decir, pero ya no salen los policías. Hace medio siglo nos lo advirtieron. Hace medio siglo todavía los mexicanos nos debatíamos entre la lucha entre la ley y el crimen. Ahora, al parecer, la ley ya no cuenta. Es la lucha de carteles. Elliot Ness le ganaba a los Intocables. Elliot Ness y los Intocables, ¿verdad? Sí, y ganaba Elliot Ness. Y ganaba Elliot Ness. Que no ganó por su acción. Elliot Ness ganó por una medida legislativa, porque se acabó la ley seca. Sí. Ciertamente. O sea, Elliot Ness era una aspiración para los jóvenes. Yo quiero ser como ese señor que trae su Cadillac negro, su sombrero, sí. Y va y como dices tú, logra hasta que lo modificaron la ley, logró tener éxito, pero hoy la aspiración, como lo dice Gabriel, es diferente. La aspiración es, yo quiero ser un sicario. Oye, yo después de las series que veo, las casas, los coches y las mujeres que tienen, pues ya no tengo edad para ser un sicario, pero si yo fuera un muchacho que creció en un campo con 0 oportunidades, diría, como dicen ellos, y ustedes los han tenido frente de cerca y los han escuchado y los han interrogado, dirían, prefiero un día de rey que una vida de perro. Ciertamente. Van a terminar en la cárcel, jóvenes o muertos. ¿Sí? Ninguno de los que pasó por ese campo. Y repito, a nada de eso le tienen miedo. Le perdieron el miedo por la impunidad, porque vale la pena aventarse el tiro, como dicen ellos. ¿Qué está pasando socialmente, Gabriel? Socialmente tendríamos que apoyarnos en estas ideas, propongo, para responder la pregunta grave, gravísima que hiciste. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pienso que lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema, comprender dónde estamos. Entonces, me permitiría sugerir lo siguiente. Primero, Yuval Noval, en De Homo sapiens a Dioses, nos hace toda una arqueología de la humanidad que no la teníamos detallada en cuanto a qué hicimos antes de que existieran lo que denominamos civilizaciones. A Yuval Noval lo traigo a colación porque cuando analiza al Homo sapiens, al Homo erectus, destaca una característica, el liderazgo. El liderazgo. Voy a hacer
una referencia rápida, cautelosa, para poder explicar a sazón de qué traigo a Joan Noval a la mesa. A mucha gente nos gustan las papas. Y nos gustan fritas a la francesa o puré. A mí me encantan las papas. Si no me antojes que no he comido. Ya somos 13. Pero la razón genética neurológica condicionante es que nuestros antepasados en la sabana lo que más comían eran papas para tener energía para poder correr de la persecución de los animales. Y así podemos ir encontrando genéticamente una gran cantidad de predisposiciones. Entonces, cuando Joan Noval en De Homo sapiens a dioses analiza las comunidades de chimpancés, analiza cómo todas y todos se asemejan y se agrupan en torno del líder, lo que le llaman el macho alfa. Esta misma apropiación la vamos a encontrar reproducida en el cine como estructura cultural, en películas como las que mencionó el doctor Romero Apis, El Padrino. No estamos hablando de quién tiene razón. No estamos hablando o discutiendo si es legal, si es ético, es moral. Estamos reconociendo el liderazgo. Y entonces la sociedad puede decir, ay, que no lo agarre la policía, que no lo detengan, por favor, pues es el bueno, pues es el que le está ganando a los otros. ¿Qué es lo que hay de fondo en eso que es comportamiento vicario? Y hago un paréntesis para el comercial de la crítica. Aquí en la Ciudad de México las diputadas feministas dijeron, vamos a castigar el comportamiento vicario pensando que lo vicario es víctimas. No, tienen que estudiar un poco más. Cierro el paréntesis. El comportamiento vicario, desde la psicología social, es cuando adopto conductas que estoy viendo y que las estoy reproduciendo. Y ese es un fenómeno del cine. Cuando alguien va a ver Rápidos y Furiosos, sale y se sube a su Volkswagen, ahorita, porque es un comportamiento vicario, porque nos está condicionando lo que estamos viendo. Por eso el cine es tan importante. Entonces, tenemos que comenzar a entender todos los fenómenos que influyen en las conductas sociales. Y número 2, para terminar. Se mencionó aquí un tema importantísimo. No tienen temor de la muerte. No tienen temor de la muerte. ¿Por qué no se tiene temor de la muerte? Decía Martin Heidegger, el Dasein es el sujeto eyectado que tiene 2 opciones, la vida inauténtica y la vida auténtica. La vida inauténtica es cuando no sabes ni para qué estás, ni a dónde vas, ni nada. Y la vida auténtica es cuando tienes conciencia de que te vas a morir. Entonces, si tenemos conciencia de que nos vamos a morir, diría Camus, agotamos la posibilidad de la existencia. Correcto. Entonces, ellos saben que van a morir. ¿Por qué? Porque van a morir de hambre o van a morir en un enfrentamiento. ¿Qué prefieren? Morir en un enfrentamiento. Entonces, como su vida es corta y su vida es breve, ¿qué les queda? Lo aspiracional. Y como bien dijiste, jefe, aunque voy a tener que decirlo como es, prefiero un año de rey a que una vida de buey. Así es. A ver, señores, todos sabemos que el hombre es una entidad compleja de 3 círculos concéntricos. Es decir, somos una entidad biopsicosocial. El criminal biológico, que ahora por cierto se vuelve a poner de boga las famosas posiciones del criminal biológico, lo voy a dejar aparte porque es un grado de verdaderamente muy chico, muy pequeño, es una excepción. Pero entonces al hombre se le rompen otros 2 sectores, el biopsicosocial. Ellos le rompen la psicología a sus víctimas, ¿no? Es decir, los encierran, los hacen perder los valores hasta llegar a matar a su propio compañero para que vaya él perdiendo su estructura axiológica, para que vaya perdiendo sus valores. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo tercero, que es la ruptura social. Dejando al lado el criminal biológico, dejando al lado al criminal psicológico que ellos preparan, nosotros creo que tenemos que tapar el hoyo del criminal social, o por razones sociales, para ser más claro, ¿no? Entonces, aquí en la mesa me lo ponen ustedes. Las razones sociales son una aspiración mal llevada, una frustración de falta de oportunidades, donde los muchachos dicen, ante lo que no tengo, muero por lo que tengo. Uh-huh. Y si así lo pongo en la mesa, señores, aparte de que nosotros como sociedad somos parte de los victimarios del Rancho Izaguirre,
Debemos ser parte de la solución a la que la autoridad, mal o bien, yo ahorita quiero entrar a lo jurídico, le está o no dando al problema. Y entonces, si somos parte del problema y parte de la solución, es muy sencillo preguntarles a los dos, ¿qué hacemos? Doctor. Muchas gracias. Arránquense la palabra, Bueno, amigos. muy brevemente, porque esto ya es un tema no solo de mucho fondo, sino muy ajeno a mis especialidades, pero tiene que ver, creo yo, con un reforzamiento, y tú lo has dicho, lo acabas de decir, un reforzamiento de nuestra estructura de valores. Me hago tan solo una pregunta doméstica. ¿Por qué nuestras abuelas nunca mataron y nunca robaron? ¿Porque le tenían miedo al Código Penal? Ni lo conocían. ¿Porque le tenían miedo a la fiscalía? ¿Le tenían miedo a la policía? ¿Le tenían miedo al juez? No. Y si hubieran derogado el Código Penal, ¿se hubieran puesto a matar y a robar? Tampoco. No lo hacían porque tenían un código moral, un código ético que les impedía hacer eso. Es decir, la ley era, y todos lo sabemos, y sobre todo la ley penal, es una ley de excepciones. Es una ley para casos que no se dan, por fortuna, con frecuencia, con continuidad. Es decir, aún el hombre de delito no estaba diseñado para delinquir siempre. El defraudador a lo mejor cometía 1 o 2 fraudes en 60 años de su vida. No era algo cotidiano, ¿no? No cometía 4 fraudes al día. Y ahora el delincuente, llamémoslo, profesional, ya no habitual, ya no serial, sino profesional, delinque diario. Y no solo estoy hablando de los grandes carteles llenos de riqueza. Estoy hablando de las pequeñas pandillas, las que asaltan el transporte público. Pues si son trabajadores, lo hacen diario. Es decir, se echan unos 15 asaltos por mes. Y ahí sí, ya estamos en un problema de impunidades, en un problema de eficiencias de la ley. En un país donde el 98% es de impunidad, sabemos que no te va a pasar nada. Ay, qué gran punto. Es decir, eso, México, que es un país rico y un país impune, sería el país más recomendable para cualquier abuelo extranjero que le dijera a sus hijos, a sus nietos que quisieran ser criminales, vete a México, hijito. Allá es un país donde hay dinero, puedes hacer dinero mal habido y donde no te va a pasar nada. De todos los países del globo, vete a México. Es triste. Muy triste. Ese grado de impunidad que mencionas es un dato que a mí me resuena en la cabeza muy seguido. 98% de probabilidades, para explicarlo, 98% de probabilidades de que si yo cometo un delito no me va a pasar nada. Ese es México. La autoridad, a ver, y entro a lo jurídico. Gabriel, teníamos que esperar tanto para empezar a darnos cuenta que este es un tema de delincuencia organizada. O desde el día 1, desde el primer respondente que llegó ahí, haber dado vista de delincuencia organizada. Perdón que me ría, pero luego leo, doy la vuelta a la página y veo que las omisiones de la Fiscalía Local han sido A, B, C, D. No. Las permitimos. Ese grado de impunidad lo permitió Gabriel. Voy a tomar 2 ejes para llegar a tratar de acercarme a una respuesta a lo que estás planteando, jefe. Voy a retomar lo que dijo el doctor Romero puntualmente cuando dice, ¿nuestras abuelas habrían cometido esos hechos? La respuesta es no, absolutamente, categóricamente no. Pero veamos. Vámonos a la década de los 50 y los 60 del siglo pasado. Ok. Y volvamos al comportamiento vicario y volvamos al tema del cine. ¿Qué película escandalizó a México en esa época? Los Olvidados de Luis Buñuel, que retrató lo profundo de la Ciudad de México, personificado en el Jaibo, y todas las tropelías que se hacían
y las escuelas de corrección de menores. Fue tanto el escándalo a una sociedad que no estaba acostumbrada a ver esa realidad, que la película se dejó de exhibir en la primera semana en la que había sido puesta, y Luis Buñuel casi tuvo que abandonar el país. A ese extremo se llegó. Mostró una realidad. Pero mostró una realidad que existía, pero se ignoraba. Eso es lo que el estructuralismo francés denomina como el conjunto de estructuras sociales, políticas, ideológicas y económicas que van determinando el devenir de una sociedad. En los 50s y en los 60s, nadie habría pronunciado la palabra narcotráfico, a pesar de que existía. Pero no era una estructura dominante. Presente, ignorada, pero no dominante. 70s, 80s, 90s, la estructura del narcotráfico empieza a trascender en lo social, en lo cultural a través de los corridos, pero sobre todo en lo económico y en lo político. Donde el Estado es ausente, el crimen se hace presente y entonces se hace vigente la frase todos los vacíos se llenan. Entonces el narcotráfico, al que no se le da la atención por las razones que se gusten y manden, se convierte en una especie de señorío en diferentes zonas del país ante la ausencia del Estado, o la complicidad del Estado, como se le quiera ver. Ok. Entonces, si hoy estamos ante una tragedia como el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, no es más que la suma de todos estos factores en los que interviene la decisión de los jóvenes por lo aspiracional, las estructuras sociales y económicas que se han ido modificando, y hay que decirlo como es. Hoy en México el narcotráfico es una clase dominante que domina medios de producción desde la teoría marxista. O son dueños de medios de producción, o de ellos depende la subsistencia de los medios de producción como es el limón y el aguacate. Pum, pum, pum. Y en cuanto a los niveles de impunidad, lo voy a decir tal cual. Y tal cual. Creo que nos falta en México una gran capacidad y capacitación para formar criminalistas. El doctor Elías Romero Apis es abogado, pero es un abogado avesado en la investigación criminal y es de las pocas mentes lúcidas que existen en el país para ese efecto. Pero es un garbanzo de a libra, cuando respetuosamente tendría que ser la regla y no la excepción. Hoy los MPs, ¿de dónde están egresados? Del Centro Universitario Cúspide, Sol, Luna. No, esos llegan más arriba. Por eso. ¡Pum! Para que no digan que aquí no hay patadas. Así es. No hay investigación criminal. ¿Saben por qué? Es un pleito que yo traigo contra el Estado del 2000. El Ministerio Público debe ser un conductor jurídico de una investigación policial. Siempre lo has planteado, Pepe, con gran claridad. En el momento en que metemos a un abogado que tiene que cuidar la forma y el fondo a investigar, pues pasa lo que nos está pasando. El MP desde su escritorio te dice que me traes abogado, ¿no? Sí. Entonces llega una Guardia Nacional, que por cierto el otro día entré a internet para estar seguro que Izaguirre no estaba en Auschwitz, porque cuando vi todo eso dije, pues seguramente es Auschwitz. Y no, ya me di cuenta que hay hasta un tour que te llevan al no sé qué del tequila y pasan por Teuchitlán, pasan por el rancho y cobran 1,800 pesos por el tour. Quiero ir y pasar por ese centro de adiestramiento para ver si lo tomamos. Ya, hombre, no se burlen, ¿no? Diría mi querido Gabriel Regino, diría, en México no hay una investigación criminal, y te voy a completar, hermano, lo que nos trae el fracaso de la impunidad y como consecuencia a la apertura de la oportunidad delincuencial. Dice
José Elías Romero Apis, mi admirado amigo, con toda la razón, dice, ¡ey! No es un problema de leyes, tenemos un código penal excelso. Excelso. Es más, es casi tan duro como el cubano y el ruso. Tenemos penas hasta de 70 años. Imagínense nada más. Pero no estamos curando a la sociedad de esta enfermedad. Proponen en esta mesa que parte de la curación sería bloquear esa aspiración de llegar, porque pues te voy a detener o te voy a matar. Y yo quiero irme un paso atrás. ¿Cómo bloqueamos que el individuo diga, oh, caray, el derecho penal me va a servir para reprenderme, me va a dar miedo el que me metan un castigo en un penal de altísima seguridad, que los tratan duro, muy duros, por cierto, que tampoco está haciendo efecto, Pepe. Tenemos unas cárceles durísimas, no hacen efecto. No tenemos investigación, como dice Gabriel, pero tenemos algunos casos que si los medios de comunicación quieren, llegan al final. No los inhibe. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué cuando los grandes capos que matan y a sangre fría y destrazan y hacen barbaridad y media, cuando los detienen son unos borreguitos doblados, en lugar de matarse ellos mismos, ¿no? Pues ya saben a lo que van. No, y luego confiesan, Gabriel. Sí. No, la neta sí. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué hacemos, caray? No sé qué preguntarles, pero quiero transmitirles mi frustración. Sí. Para que estas cosas sucedan en México. Mis nietos no pueden saber que en México, en su México, porque su abuelo, su papá y su padre pelearon, hay un campo de exterminio. Mejor ahorro y lo llevo a Auschwitz a conocerlo. Pero ya tengo que pagar 1,800 pesos para ir al Rancho Izaguirre. Caray, señores, consuélenme, por favor, tocayo. Invítenme a hacer algo. Yo creo que aquí tanto Gabriel Regino como tú han mencionado la palabra clave. Creo que nos falta algo importante en investigación criminal, en investigación del delito. Yo creo que con lo que yo en lo personal, con lo que he visto y no tengo otro medio, de lo que ha pasado en el Rancho Izaguirre, que son las noticias, no tengo acceso ni tengo por qué tener ningún acceso a lo que tengan las autoridades. Y quiero suponer también que si las autoridades son cautas, tampoco tiene por qué saber el público lo que saben las autoridades. Totalmente. Eso es entendible. Pero con lo que hay, si esto se lo dieran a Gabriel Regino, o me lo dieran a mí, desde el punto de vista de la investigación y de la fiscalía, no podríamos hacer nada. Digamos que no hay nada. Sería muy difícil entablar una acusación de homicidio. Ya no digamos 400. Sería muy difícil entablar una acusación de secuestro. ¿De quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Igual que la de homicidio. ¿A quién mataron? ¿Dónde los mataron? ¿Cuándo los mataron? ¿Cómo los mataron? Sin eso, no acusas a nadie. Falta de investigación. El delito de exterminio, para comenzar, ni existe en el Código Federal, ni existe en el Código de Jalisco. Es una palabra inexistente. En los códigos existe el homicidio. Desde luego, si se comprobaran homicidios, secuestros, desapariciones, etc. Híjole, ya voy como en 140 años. Es decir, ya conformémonos con 140 años, ¿verdad? Pero probarlos va a estar difícil. Si te lo pusieran en tus manos a ti como defensor, pues dirías, denme muchas de estas. Me van de vacaciones. Te vas de vacaciones y nada más pasas la factura, ¿verdad? Es decir, algo nos está faltando en la investigación. Te digo, el exterminio no existe en estos dos códigos, que serían cualquiera de los dos los aplicables según el caso. Es más, la palabra exterminio
que existió para las cosas de la posguerra, etcétera. Pero hoy en día la palabra exterminio está muy reservada para especies animales protegidas y casi se considera ofensivo que una ley los utilice para seres humanos. Es decir, gran punto. cuando mucho se utiliza la palabra genocidios, etcétera, que tampoco es el caso. No es el caso. ¿Son multihomicidios? Ponle que sean 400, suponiendo que lleguemos a probarlos, 400 homicidios. 400 homicidios, bien sea con concurso, es decir, bien hayan sido en una sola conducta, o bien hayan sido en 400 conductas, pues ya para muchos años de cárcel, ¿verdad? Pues sí, pero no conservamos la evidencia. Yo también dejo claro que lo que conozco viene de la prensa, ¿no? Pero un día me despierto y veo 400 pares de tenis formados, bien así, hasta limpiecitos para la foto. ¿Dónde conservaron? ¿Dónde está la conservación de evidencia? ¿Dónde está el levantamiento? ¿Dónde quedó la huella? Ah, no, es que había que convertir el rancho en un atractivo turístico de los medios de información para que entraran y vieran que la autoridad está bien. No conservaron, Gabriel, nada es nada. Pusieron una cinta que decía no pasar, aún así vi que pasaron algunos medios, no había un seguimiento de huellas dactilares o de evidencias de homicidio porque se levantaban la tierra a lo loco. Caray, ese lugar no sirve para una investigación hoy. No sirve para. Quien lo haya tenido con una defensa mínima y con un juez imparcial, de veras, señores, yo no defiendo esos delitos, pero sí los sacamos en 25 minutos. Claro. Gracias a la falta de investigación, a la falta de cuidado, pero también gracias, y con esto concluyo mi última participación, también gracias a que la autoridad dio paso al que dirán, dio paso al que aquí no es cierto, dio paso al que mejor opina que México está bien, a tomar enfrente a la realidad y decir, señores, hay un criminal, hay un grupo criminal, desde el día 1, que está utilizando unas instalaciones que pudieron haber sido vistas desde helicóptero, dron o lo que fuese, y causó este resultado. Pero no se preocupen, era una escuela de criminales, no pasa nada, era una escuela de criminales. Así es. Así es. No vas a encontrar una huella, no vas a encontrar absolutamente nada que te lleve a probar, como bien dices tú, no 400, un homicidio. Un secuestro. No sabemos ni quién estuvo ahí, qué grave. Así es. No hay una huella genética, ya no la preservaron, Gabriel. Así es. Venga tú, antes de tus conclusiones, tu última participación. Y también a manera de conclusión abordo rápidamente los dos temas que se pusieron aquí. Uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, quizá tu amplísimo auditorio más de una vez se habrá preguntado, bueno, es que detienen a uno y sale el otro. Extraditan a 29 y salen 50. Claro. Y así va a seguir siendo mientras no modifiquemos las estructuras. Es como cuando nos dedicamos a combatir una plaga. Le echamos flip. Pero no estamos cambiando las condiciones estructurales para evitar que la plaga llegue. Y ese es el error de la visión de nuestros gobiernos, que están formados en política y en ciertas políticas que les impiden ver el bosque y se quedan en las ramas. Está bien que se persiga a las personas, sí, pero no estamos persiguiendo la estructura de dominación cultural que es el crimen organizado. Eso no se ha tocado. Ejemplo. Si nos pusiéramos a investigar el tema de los palenques y las ferias con acuosidad y objetividad y profesionalismo, podríamos encontrar gran cantidad de delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fíjense lo que pasó en México. Hace unas semanas se hizo una discusión contra dos plataformas, creo que son chinas, Temo y Shine, porque son plataformas en las que uno entra y compra cualquier cosa y se la traen a las 24 a 48 horas siguientes. Entonces dijeron, pues estos están ganando mucho, pues hay que cobrarles impuestos, hay que regularizarlas. Bueno, pues regularícenlas.
Lo mismo pasó con plataformas de transporte como Uber, Didi. Ok. Pero que alguien me diga si le ha metido la mano a Spotify para que no reproduzca contenido que enaltece al crimen organizado y que Spotify monetiza y gana dinero. ¿Por qué? Porque Peso Pluma está en los primeros lugares de consumo de streaming, con canciones que dan las claves de bandidos, de sicarios, de criminales, y Spotify se está enriqueciendo porque eso la gente lo está escuchando, y el gobierno, pues está bien. Es que no puedo prohibir. A ver, no se trata de prohibir, se trata de aplicar la ley. Nadie puede hacer negocio explotando el vicio o el crimen. Entonces, si el gobierno no atiende que lo que hay que desmontar son las estructuras, es decir, Spotify, tú no puedes en México reproducir esos contenidos violentos. Porque ves cómo está mi país, ves lo que pasó en Teuchitlán. No, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno está en una política ideológica propagandística. Los gobiernos de propaganda no se limitan única y exclusivamente a los comunistas o socialistas, porque también el régimen nazi hizo propaganda. Y la propaganda consiste en encontrar y construir un enemigo para culparlo como la falacia del hombre de paja. Ah, lo del rancho Izaguirre, eso no es mío, eso es culpa de. Eso no es mi culpa, es que ya lo están usando en mi contra, ahora yo soy el enemigo como Estado. Es que no es un rancho de exterminio, es que no, es que el exterminio es una categoría diferente después de 1,000 muertos, 5,000 muertos. A ver, señores, entonces no es un campo de exterminio, es un campo de entrenamiento donde ejecutaron a algunas personas. Ah, eso sí, qué orgullo, qué bien. Entonces el debate y la diatriba se queda en que no me digas que tengo ranchos de exterminio en México. No, eso no. Yo tengo que hacer una labor propagandística para decir, es un invento de mis enemigos, y mis enemigos son los responsables, y entonces en México todo está bien y no pasa nada. Eso indirectamente le dice al crimen, no te preocupes, no hay bronca. Haga lo que hagas, el gobierno te va a defender. Porque si te atacan a ti, atacan al crimen. Entonces políticamente me defiendo yo e indirectamente defiendo al crimen. Estamos llegando a un punto de administración federal, donde desde la administración pasada hay un adoctrinamiento de la población a través de las mañaneras. Esto no es cierto, esto es falso, yo tengo otros datos. Esto no es así, esto no es así. Son adoctrinamientos que nuestra población interpreta, reinterpreta, asume y actúa en consecuencia. Todo es político y todo tiene que ver con el voto. Mientras esas sean nuestras políticas y no se ataquen las estructuras, mi querido jefe, en unos meses estaremos aquí para hablar de otro rancho de entrenamiento. Gracias, Gabriel. Gracias, Pepe. Muchas gracias, José Luis. Muy honrado. No, gracias. Muchas gracias, Gabriel, por compartir contigo. No, al contrario. Hoy lanzan ustedes un reto bien interesante y que me deja un solo sabor de boca. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo. Y como bien dice Gabriel, no nos vamos a ver pronto aquí para decir ya se solucionó. Nos vamos a ver pronto aquí para decir qué tenemos que seguir haciendo. Llévense, amigos queridos, mi preocupación enorme por el México que está atrás de mí. Yo soy un hombre que ya va a cerrar la puerta de su vida, pero quiero hablar de los muchachos que la están abriendo. Llévense esa preocupación. Se la dejo a dos grandes personajes, no solo del derecho penal, sino de la investigación criminal. Con mi profundo agradecimiento en nombre de los N número de followers, como dice mi hija que tenemos, que todavía estoy investigando la mexicanidad de esa palabra, que no creo que sea seguidores. Gracias por sembrarnos, que esa es la intención, esas dos ideas. Una es, no nada más es la autoridad, y la otra es, te toca a ti, a cada uno de nosotros, en el día, en la tarde y en la noche, poner un granito de arena. Tenemos que tapar ese hoyo social donde está supurando el desvalor, no solo de la vida humana, el desvalor mismo de un país, de una nación que es orgullosa por su historia y por sus luchas
internas y externas. Volvamos a ese México donde ser mexicano no era ser narcotraficante. Volvamos a ese México donde nos despertaban a los 3 cada mañana con un México, creo en ti. Y es cierto, México creo en ti. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.